Buenos días a todos que están en este momento conectándose a este espacio que con tanta amabilidad han coordinado y han abierto la Universidad de Piura y Gestión para todos en el Perú y fuera del Perú también. Un espacio en medio de quedarnos en casa, en cuarentena, en buscar siempre el bienestar común como norte. Bien, mi nombre es Andrés Badra, yo soy expositor del programa especializado en marketing digital estratégico de la Universidad de Piura y me encuentro en la mañana de hoy. Vamos a estar hoy compartiendo aproximadamente 45-50 minutos de conocimientos y prácticas que nos permitan encarar los procesos de transformación organizacional que en estos momentos y en estos días se nos está demandando de alguna manera en medio de estos días de incertidumbre. Así que muchísimas gracias a todos por estar conectados y vamos adelante. Bien, transformación organizacional. Lo primero que les voy a pedir en la medida de lo posible, tanto en su laptop, PC o en su teléfono, es abrir el navegador web de su móvil o de la PC y colocar www.slido.com y en la sección del evento tipean el código 13853. Y ahí van a ver una pregunta en pantalla, una pregunta que yo en este momento también salgo de mi presentación y se la voy a colocar. Y es una pregunta que deberían ustedes poder responder en palabras, palabras muy sencillas y sueltas de lo que significa para ustedes la transformación digital. Si nos vamos conectando, vamos paulatinamente y podemos ir colocando tantas palabras o respuestas como ustedes consideren, pueden estar dentro de lo que significa transformación. Vamos a ir esperando a ver si tenemos gente que vaya entrando. Ustedes en sus pantallas deberían estar viendo en estos momentos ya una de las primeras personas que ha empezado a colocar las primeras respuestas y vamos a ver si encontramos más respuestas en esta nube para encontrar lo que significa transformación en palabras muy sencillas para cada uno de ustedes. Pueden colocar una, dos, tres respuestas, pueden colocar tantas como consideren. Vamos viendo. Creo que estamos o congelados con la aplicación o vamos a ver si podemos ir entrando y revisando la cantidad de palabras que hayan. Deberíamos poder encontrar los distintos conceptos que cada uno de ustedes está colocando. Podría ser que por estos temas de cuarentena tengamos conexiones débiles. Muy bien. Vamos a quedarnos con lo que tenemos en este momento y vamos a volver a la presentación para hacerlo más sencillo posible. Y volvemos rápidamente a nuestra presentación de la mañana de hoy. Muy bien. Transformación. Lo primero es recordarnos de algunos libros que nos van a permitir entrar rápidamente a la transformación desde la perspectiva de nuestro programa. Y lo más básico, el libro más básico que yo siempre recomiendo en los temas de mercadeo es el libro de Simon Sinek, que está en la esquina inferior derecha de Find Your Why, con los conceptos básicos que nos permiten reencontrar el mercadeo. Después hay tres libros, Superintelligence, Singularity is Near y Zero to One, que son unos libros espectaculares alrededor de los conceptos de transformación aplicados en empresas. Y finalmente, dos libros, el de Innovation as Usual y The Innovators, que son libros que nos permiten, a través de conceptos prácticos, la ejecución de la transformación en nuestras organizaciones. Esos son como bibliografías que puedo recomendar para que puedan tener, y todos ellos además disponibles en versiones online ahora que estamos en cuarentena. Muy bien, lo básico, y rápidamente salimos de ello, el Golden Circle de Simon Sinek. Lo más importante aquí es aclarar nuestro camino. Siempre preguntarnos, siempre tener muy claro la razón de ser, nuestro propósito, tener muy claro nuestro why, para después recién allí pasar a nuestro how, que es cómo vamos a hacer posible nuestro why, cómo lo vamos a hacer una realidad, y finalmente terminar en el último de los círculos, que es básicamente el what o el resultado que estaríamos esperando de este why que hemos creado. Entonces, esto es un concepto o una metodología que ustedes probablemente ya la aplican, o la han aplicado en varias oportunidades, tienen no menos de unos 8 o 10 años dando vueltas, pero es importante que empecemos por lo básico. Cualquier proceso de transformación requiere aclarar nuestro destino. Sin la aclaración, vamos a estar navegando en aguas muy turbulentas. Entonces, vamos a entrarle a la transformación, pero lo cierto es que nosotros transformamos
básicamente por tres razones o tres causas son las que hacen que nosotros entremos en proceso de transformación. Y eso está clasificado en el libro The Innovator's Dilemma de Clayton Christensen. Tenemos tres tipos de innovación. La innovación por subsistencia es la innovación que hace sí o sí, porque si no innovas, mueres o sales del mercado. Es muy sencilla. De estas tenemos muchos ya hoy. Una de ellas es lo que ha pasado con los medios de comunicación, que han tenido que transformarse para poder convivir en un medio digital que antes no existía. Y así hemos encontrado muchos retailers que si no entran dentro del mundo digital, simplemente dejan de existir. Esa es la transformación por subsistencia. Pasamos a la transformación por eficiencia. La transformación por eficiencia es aquella que probablemente incluso muchos de nosotros vamos a estar involucrados. Ahora que comience de nuevo nuestra actividad, una vez termine la cuarentena, porque vamos a encontrar que vamos a tener que hacer más costo eficiente en nuestros procesos, porque probablemente el mercado no va a responder de la misma forma a como lo teníamos previa a esta crisis del coronavirus. Entonces, las transformaciones por eficiencia generalmente son transformaciones que nos permiten generar el mismo nivel de rentabilidad para los accionistas en la medida que tenemos operaciones que se han venido complicando. Y la tercera forma de transformar es la de creación de mercado. Es la transformación que crea algo que no existe, que crea un mercado que no consume y que lo invita a ser parte de una oferta de un producto o un servicio que antes no consumía o que antes no existía. La transformación de nuestro negocio para crear un mercado nuevo. Seguimos adelante, vamos a pasar la de slide por el tema de tecnología que tenemos probablemente hoy día un poco ralentizado y que caemos rápidamente a cuál es la transformación que nosotros consideramos que genera verdaderamente un valor sostenible dentro de la organización. Y es la tercera de ellas, la transformación de la creación de un mercado. Y leo esta frase puntual de Clayton Christensen justamente sobre los temas de transformación, porque tiene tres elementos muy importantes para entender bien lo que significa transformar organizacionalmente nuestras empresas. Una vez comprendido el JTBD, que es Job to be Done, que es el concepto más poderoso de mercadeo en los últimos años, de la gran mayoría de las personas se debe desarrollar con los recursos propios del mercado y crear una nueva tarea que las personas contratarán. Tres conceptos fundamentales. Job to be done, comprender el job to be done. Las personas no compran productos o servicios, contratan algo que les resuelva un problema. Yo no voy a Sodimac a comprar una máquina para abrir huecos. Yo quiero un hueco de medio centímetro en la pared. Y la oferta o lo que me ofrezca de mejor manera el servicio o producto para lograr ese trabajo es lo que yo voy a estar adquiriendo. Voy a estar contratando. El segundo elemento muy importante es que tenemos una creencia muy enraizada del siglo XX de que para hacer que un mercado se desarrolle tenemos que inyectar recursos dentro del mercado. Lo cierto es que cuando estamos transformando nuestros negocios, la mejor forma de transformarlos exitosamente es involucrándonos dentro del mercado y obteniendo recursos del mismo mercado para hacer posible nuestra oferta de productos y servicios. Hay un ejemplo espectacular que es uno de los más grandes en el mundo, que es el de Nigeria. En Nigeria, por si ustedes no lo saben, es el tercer país del mundo en consumo de fideos. ¿Y cómo es eso que consumimos, que Nigeria consume tantos fideos como para ser el tercer país del mundo? Y es que justamente los fabricantes de fideos de Nigeria, en un país donde básicamente el salario de un día, la gente vive con menos de $1 por día, el 85% de su población. Lo que hicieron estos fabricantes de fideos es generar toda una cantidad de empresas especializadas en capacitar y emplear incluso a las mismas personas de las comunidades para darles trabajos en la misma fábrica que produce fideos, que se exportan fuera de Nigeria y se han convertido en una de las principales fábricas de productos del país. Y la gente termina consumiendo un producto porque además hace que las mismas personas de las comunidades tengan trabajo y dinero gracias a esa misma producción. Entonces los recursos salen de la misma comunidad. Y tercero, es crear algo que no existía. Es crear algo que crea un mercado, que crea una costumbre o un patrón de compra o de uso que no existía antes. Esa es la fórmula de transformación más ambiciosa. Ahora, la transformación generalmente uno la puede presentar de dos maneras, a través de lo que llamamos el progreso horizontal y el progreso vertical. El progreso horizontal encontramos básicamente replicar cosas que ya funcionan. Tenemos muchos ejemplos.
Es muy fácil hoy día ver cómo tenemos muchas empresas. Si hoy día yo produzco leche, es relativamente sencillo para mí producir mantequilla y después producir queso, porque está dentro de la misma cadena de producción que hoy día tengo. Lo interesante de esto es que al final estamos produciendo un crecimiento horizontal de 0 a 1. Es 1, 2, 3, bien sea porque produzco más productos derivados o bien sea porque antes atendía una región geográfica más chica, ahora amplío la región geográfica más grande y así voy expandiendo. Eso trae como consecuencia directa la globalización. Es lo que básicamente ha ocurrido en los últimos 50 años en la historia económica mundial. Negocios que se van expandiendo y se van convirtiendo en negocios globales. La transformación que trae el progreso vertical es mucho más difícil de imaginar porque implica hacer algo que nunca antes se había hecho. Y es una transformación que implica que pasamos de 1 a n. Y ese n puede ser 2, 10, 100, 1000, 1.000.000. Y esa transformación vertical es una transformación cuya consecuencia directa es el uso de la tecnología. Y ahí encontramos muchos de los ejemplos que hoy día tenemos presentes. Entonces, lo ideal es que nosotros apuntemos a través de la transformación a un progreso vertical. Evidentemente, la globalización y la tecnología son dos modelos diferentes de progreso, uno vertical, uno horizontal. Pero en determinadas industrias, en determinadas compañías, podemos tener una, dos o ninguna de ellas. Podemos tener modelos que crecen en términos geográficos y de líneas de productos y que a la vez están transformándose desde la perspectiva de qué mercados están creando nuevos o no existentes. También todo parece señalar que la globalización está marcando todo el ritmo de los tiempos, pero realmente lo que está marcando el ritmo de los tiempos, y esto es un concepto bien importante, es la digitalización de las economías. Las economías se están digitalizando y esa es una consecuencia completamente diferente a la globalización, hay que entenderla mucho mejor. Los modelos actuales de globalización lo único que han traído al planeta, y es lo que estamos viviendo hoy día, y parte de la crisis que hoy día vivimos viene de allí, es la devastación de los recursos existentes en el planeta. En cambio, cuando los recursos comienzan a escasear a través de la globalización, esto lo hace insostenible si no empezamos a aplicar nuevas tecnologías. El entendimiento que tenían nuestros abuelos de lo que significaba progreso es completamente diferente a lo que significa hoy día un futuro mejor. El progreso de nuestros abuelos era probablemente comprar una casa, tener un trabajo por toda la vida, comprar un carro, casarse y tener hijos. Hoy día probablemente la concepción de los centennials de un futuro mejor está mucho más relacionado con los procesos de sostenibilidad que trae la tecnología en el crecimiento vertical y con la expansión de la globalización. Seguimos entonces. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos entonces, ya que conocemos los conceptos de transformación, cómo sabemos si nuestra empresa estamos transformando correctamente? ¿Cómo sabemos si se está instalando el proceso de transformación? Porque eso es bien importante. Generalmente nosotros entramos en procesos de transformación en nuestras industrias y creemos que ya están existiendo, pero hay unos síntomas o signos que nos pueden indicar más fácilmente si en efecto estamos generando la transformación. Para ser una empresa de despegue del siglo XXI, nosotros necesitamos dos grandes factores. Las metodologías de innovación presentes dentro de nuestro modelo de negocio, donde design es solo una de ellas, entre muchas otras, multiplicada por nuestro pensamiento startup. Un pensamiento startup, un pensamiento que nos permite pensar como un entrepreneur, como una empresa pequeña en una industria que ya existe. Eso es lo que convierte a nuestra empresa en una empresa que está en el despegue del siglo XXI. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de una empresa que está entrando en un proceso de transformación y verdaderamente lo está ejecutando con efectividad? Velocidad y fluidez en sus procesos, agilidad en sus relacionamientos internos, límites organizacionales distintos, más ágiles, menos compartimientos estancos, gente muy creativa en todos los departamentos, no solamente en los departamentos creativos, porque una persona que está en el área técnica no puede diseñar una nueva forma o un nuevo producto o un nuevo servicio dentro de lo que hacemos. Eso está presente dentro del proceso de transformación. El pensamiento intrapreneur, el pensamiento de gestar dentro lo que necesitamos afuera y no necesariamente buscar afuera a alguien que nos ayude para hacer lo que estamos haciendo dentro. La presencia constante del beneficio social o el bienestar común y un propósito sostenible en el tiempo.
Empezar a ver a nuestra competencia no como competencia, sino compararnos con ellos. Ya no son competencias, ya no estamos buscando un mismo mercado que nos estamos dividiendo. Estamos creando mercados más grandes y tenemos que compararnos con ellos para ver qué cosas podemos hacer mejor y dónde podemos unirnos además. Y por supuesto hay algo muy importante que vamos a ver más adelante además, que es la síntesis de los grandes datos. Tenemos que empezar a manejar data. La empresa que no maneja data es una empresa que probablemente va a estar mucho más lejana de un proceso de transformación radical o de innovación radical dentro de su proceso de transformación. ¿Cómo logramos entonces transformar hacia este despegue, al despegue del siglo XXI, una empresa del siglo XXI? ¿Cómo logramos? Y tenemos que ejecutar. Básicamente la transformación se ejecuta. Si no sabemos ejecutar, no podemos transformar. Y ahí está la gran diferencia. Generalmente la innovación radical o transformación es una aspiración a la que hemos llegado cuando hacemos nuestro ejercicio del círculo de oro, donde definimos nuestro why, nuestro how y nuestro what, y entonces queremos transformar. Pero generalmente es una aspiración, pero cuando vamos a la ejecución, lo que ocurre normalmente es que se abre una brecha y se convierte en una innovación incremental de tipo de globalización. Y hay que tener mucho cuidado, porque generalmente lo que ocurre es que creemos que lo que hemos creado como una innovación radical se termina convirtiendo en una innovación horizontal, progresiva o incremental. Y para entender esto, este concepto es importante entender que los incrementos en los resultados de la compañía no vienen necesariamente por lo que los CEOs hacen internamente o por lo que hacen los departamentos comerciales de nuestras industrias. Vienen por entender el mercado, por entender los ciclos económicos, los ciclos de productos, por entender lo que está ocurriendo fuera de nuestras propias cuatro paredes de la industria. Ese es el primer gran elemento que nos va a tratar de traer la innovación radical y alejarnos de la innovación horizontal o de la globalización. Lo segundo que tenemos que tener muy en cuenta es que transformar no se trata de velocidad, no se trata de quién llega primero, se trata de quién usa mejor la tecnología dentro de su proceso de transformación. Esos dos conceptos nos permiten ejecutar verdaderamente nuestro proceso de transformación y tenemos que entender, como dice esta última línea que leo textualmente, la transformación o innovación radical se origina en una actitud y aptitud de ejecución. Si nosotros no tenemos las aptitudes necesarias para ejecutar, que es entender que el CEO no es el único que va a lograr transformar, y la actitud, que es usar la tecnología de la manera más correcta posible, no tenemos esos dos elementos, no vamos a poder generar la ejecución correcta para la innovación radical que nos permite la transformación. Hago una pequeña pausa, por favor, si hay preguntas, las vamos dejando. Yo voy a tener a una persona al final que me está ayudando, gracias a Vero, que me va a estar ayudando para ver al final algunas preguntas o cualquier duda que haya al respecto y las responderemos al final. Seguimos adelante. Esta es la parte intermedia y ya nos queda solamente unos 20 minutos adicionales. Veamos, cuando hablamos de ejecutar la transformación, ¿cuáles son las capacidades entonces que tenemos que tener instaladas para ese proceso de transformación, para ejecutarlo bien, con actitud y aptitud? Aclarar nuestro camino o nuestro norte, enfocar exactamente qué es lo que necesitamos cumplir con nuestro why, comprometer a todo el equipo y a toda la organización en ese why, empezar a iterar y fallar en el camino y finalmente tener la capacidad de poder obtener data de regreso que nos permita generar un proceso de transformación cada vez más estable, más sólido y más sostenible, con mejor capacidad de generación de resultados. Ejecutar la transformación digital es posible en todas las organizaciones, pero además está siendo muy necesario. ¿Y cómo lo ejecutamos? Lo más importante para una transformación digital es comprender que la data es el combustible, es el nuevo combustible de cualquier organización. ¿Por qué? Porque la data además nos va a permitir primero escalarla muy fácil. Cuando uno ya tiene un paquete de datos, el obtener más datos derivados de esos datos originales es realmente a costos marginales muy bajos y es muy fácil de escalar. Segundo, es mejorable. Podemos siempre mejorar la capacidad de interpretación y de conexión de datos que nos permita generar mayor cantidad de datos que nos dan mayor información del mercado. Y por último, además es defendible. Podemos colocar distintas formas de
recolección de data y de uso de la data con determinados procesos internos. Ahí tenemos varios de los ejemplos de los que usan la data, entre ellos el famoso Uber, que ya está más que visto en todos los casos de mercadeo, Starbucks, que sigue siendo y que habrá que ver cómo va a quedar después de esta crisis del coronavirus, usando la data, que ha sido fundamental en los procesos, sobre todo en los mercados desarrollados, para todo lo que significa aplicativos móviles y consumo online de los productos. Y temas de predictibilidad como Netflix, Hulu y Amazon Prime, además de todos los temas del uso de la data para una mejora en la experiencia de consumo dentro de Facebook. La data es el insumo principal una vez que empezamos a ejecutar la transformación. Ahora bien, y en esta vamos directamente a los retos. ¿Cuáles son los retos que nos tocará entonces encarar en este proceso de transformación que tenemos por delante? Y aquí nos vamos a pasar los últimos minutos. Primero que nada, tenemos que aceptar que ya nosotros no controlamos nuestro destino. Eso es importante. Ya yo, como empresa, no voy a ser el único dueño de lo que va a ocurrir en mi proceso de transformación. Tengo que comprender que tengo que interactuar con otros entes externos que son parte de la cadena de valor. Hoy más que nunca en el proceso de transformación tenemos que interactuar con varios entes externos y esa interacción hace que nuestro destino no sea solamente nuestro destino, sea un destino que hemos compartido con terceros. Eso es importante, entender que eso es fundamental. Segundo, incentivos diferentes a lo interno. Tenemos que comprender además de que ya la cadena de incentivos o el sistema de incentivos que teníamos para nuestro proceso, nuestro modelo de negocio va a cambiar. Porque ya nuestro propósito es parte fundamental y nosotros tenemos que incentivar el cumplimiento del propósito y no necesariamente incentivar la globalización. Los nuevos competidores, además, que han aparecido en el mercado, traen unas reglas diferentes del mercado. Y ahí tenemos muchos ejemplos donde una industria es disrumpida y en esta disrupción el competidor trae una regla que no estaba siendo usada por el competidor tradicional en ese mercado. Y eso trae una nueva forma de juego, unas nuevas reglas de juego. Cuarto, aceptar una realidad, comprender además que, y esto es bien importante, que aquello que nos ha hecho grandes como compañía no es necesariamente lo que nos va a hacer sostenibles a la larga. Probablemente incluso juegue en contra. Entonces tenemos que encontrarnos de nuevo y encontrar aquello que va a ser grande en nuestra compañía hacia el futuro, no hacia el pasado. Ser muy claro además en la oferta que estamos entregando a nuestro consumidor. Nuestros clientes van a definir la oferta, ellos van a querer el job to be done, ellos van a crear el job to be done. Nosotros no definimos el producto, ellos lo crean. Ellos son los responsables de hacer que esto sea una realidad. Seguimos, establecer un norte. No solo en el Golden Circle vamos a ver cuál es nuestro norte de largo plazo, sino adicionalmente ese norte de largo plazo nos va a permitir incluso poder ver el norte a corto plazo. Y tenemos además, ok, perfecto. El norte a corto plazo es un norte además muy importante porque nos permite generar aquellas acciones de corto plazo que nos van a permitir la gestación del plan en etapas hacia el norte que hemos definido en el why. Construir nuevas organizaciones ágiles, organizaciones que ya no tienen compartimientos estancos, que además tienen unas métricas diferentes como organización y que se asocian de una manera distinta con terceros. Nos vinculamos de una manera distinta en el mercado. Generalmente antes pensábamos en unidades estancas, en el área de recursos humanos, en el área de mercadeo, en el área de operaciones. Esto a través de las organizaciones ágiles o el Scrum está cambiando y es que es necesario entender de que la única manera de poder transformar es que la organización trabaje de una forma diferente también. Y algo que es muy importante es agrandar la torta y crear otras tortas y no pensar que estamos compitiendo por la misma torta. No es lo mismo, es agrandar y es además crear. De eso se trata la transformación. Yo finalmente quiero que se lleven el concepto más poderoso de esta media hora, que hemos logrado compilar todos estos conceptos y se ha convertido en media hora básicamente porque el live poll de Slido no lo pudimos usar. Y ahora abrimos entonces espacio para cualquier duda o pregunta. Pero esta es la oración más poderosa que conlleva todos los conceptos en estos momentos. Y se las leo y ahí la disectamos un poco. Acepta la realidad, sé claro en lo que eres y haces, establece tu norte, conoce tu mercado, apoya el desarrollo del mercado, diseña tu organización enfocada en agrandar la torta y crear otras tortas, y allí la transformación va a ser posible.
Acepta la realidad. La realidad es que ya tú no eres el único en el mercado ni eres el dominante. Sé claro en lo que eres y haces. Haz tu ejercicio continuo del círculo de oro. Establece tu norte a través de ello. Genera mucha data para conocer tu mercado. A través de esa data, trata de sacar recursos del mercado para generar tu iniciativa de negocios y en eso, en función de esa iniciativa, diseña tu organización para crear un negocio nuevo, no existente. Esa es la clave de la transformación. Esos son los conceptos más importantes que tenía esta mañana para compartir con todos ustedes. Estoy seguro que hay algunas dudas. Yo voy aquí a acompañarlos. En este momento voy a dejar de compartir para pasar a tener pantalla completa. Vamos a ver. Ok. Bien. Veamos las preguntas que tenemos por acá. Tito, nos está preguntando, Tito, gracias por estar conectado. Primero que nada, gracias a todos por estar conectados. Tito, ¿qué es más importante, la actitud o la aptitud? Yo siempre pienso que en los procesos de transformación hay tres elementos que lo hacen posible dentro de las personas, y esto es muy común en recursos humanos. Una persona cambia porque quiere, porque puede y porque sabe. Si una persona no sabe, se le enseña. Si una persona no puede, se le entregan las herramientas. Si una persona no quiere, tenemos un problema diferente. Y el no querer está relacionado con la actitud, con C. La actitud es muy importante porque la aptitud se puede dotar con herramientas o con conocimiento. Pero la actitud con C o se tiene o no se tiene. Y eso es bien importante. Gracias, Tito. Beatriz, tiene otra pregunta por acá. Gracias, Vero, por estarme ayudando con esto. Beatriz, ejemplos prácticos sobre el manejo de data para transformación digital en tiempos de cuarentena. Mira, aquí todos estamos aprendiendo. Todos, absolutamente todos estamos aprendiendo. Es muy diferente lo que haya dicho la teoría que lo que es la práctica. Lo que sí es cierto es que estamos levantando una nueva base de datos porque todos nuestros procesos en estos días de cuarentena están requiriendo digitalización. La digitalización yo estoy seguro que muchos de ustedes que están manejando negocios los está forzando a entrar en conjunción con otro tipo de servicios y entes terceros que antes no necesitaban. Y ahí es donde se empieza a cultivar la magia de los datos. Cuando ustedes tienen que empezar a hacer su actividad a través de asociaciones con terceros a nivel online, se empiezan a gestar las primeras bases de datos para un nuevo futuro digital. En estos primeros relacionamientos, donde nuestro negocio pasó de ser meramente físico a ser un negocio que considera el online, nosotros no estamos necesariamente capacitados para el online y estamos empezando a relacionarnos con terceros. En ese relacionamiento se empiezan a crear bases de datos. Yo en menos de una semana, yo tengo una compañía de capacitación, en menos de una semana tengo más de 100 datos nuevos de posibles clientes que he obtenido gracias a iniciativas digitales. Y eso se va enriqueciendo además. Espero que esto te haya servido, Bea. Alex, ¿qué tipo de empresa se recomienda que pueda brindar una mejor rentabilidad luego de esta pandemia de COVID? Mira, en estos días recibí justamente una pequeña imagen, una fotografía que graficaba justamente cuáles eran las industrias que más se han impactado, las que medianamente se han impactado y las que se han impactado en menor medida. Todos nosotros sabemos en qué medida nos ha impactado la industria. Yo te diría que todas aquellas industrias que hoy día requieren reunión de personas, presencia física y de alguna manera una continua metodología de estar yendo y haciendo presencia en un lugar, van a ser empresas muy trastocadas desde su modelo de negocio fundamental. Y esa es una de las razones también por las que nosotros estamos hablando acá. Hay otras que al contrario van a ser muy beneficiadas alrededor del proceso de COVID. Yo no creo que estamos ni siquiera cerca de entender cuál es el impacto final de lo que esto está generando. Gracias, Alex. Pregunta interesante y que realmente estamos confeccionando respuestas en la medida que vamos atravesando la crisis. Kevin considera que las estrategias clásicas de los autores pioneros del siglo XX siguen siendo vigentes en esta nueva era digital o no. Esa es una pregunta. Repito, las estrategias
clásicas de los autores del siglo XX siguen siendo vigentes en esta nueva era digital o si se pueden adaptar. Yo creo que el pensamiento analítico, te lo voy a poner de esta manera, Kevin, y estoy seguro que todos aquí lo van a poder entender. Yo soy una persona que viene del pensamiento analítico. Yo soy de los que ya están en la parte de arriba de los millennials y entrando en los baby boomers. Estoy como en el medio, ¿no? Todos aquellos que hayamos sido criados con pensamientos analíticos y todas las teorías que están sustentadas en pensamientos analíticos, analíticos me refiero a análogos, perdón, quise poner la palabra, disculpen con la confusión, los pensamientos que están regidos por una lógica análoga. La lógica análoga es una lógica de primero 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5. Son teorías que deben ser retadas. Hoy día el pensamiento digital es el pensamiento que implica la colaboración, la coparticipación, la co-creación, la data que se está levantando y un proceso continuo de iteración y reinvención. Entonces, donde uno iba 1, ahora el 1 se convierte en 3 y más adelante probablemente desaparece. Entonces, cualquier tipo de teoría que esté basado en un pensamiento análogo, yo creo que es difícil verla en un negocio digital o en un negocio que requiere transformarse. Espero que de esa manera puedas entenderlo. Niura, rápidamente, ¿qué forma puedo conseguir la data que necesito? Dependiendo de tu negocio, tienes que digitalizar tu negocio. Digitalizarlo. La digitalización tiene muchas formas de expresión. Y créanme, prácticamente todas existen ya. Prácticamente no hay un negocio que no tenga hoy día un proceso de digitalización existente en alguna parte del mundo. Hay muchas experiencias ya compartidas y la creación de bases de datos en los negocios existen en distintas formas. Lo importante es entender cuál es el dato que tú necesitas para tu negocio en función de tu why, para a partir de allí empezar a construir el dato que tú requieres. Y después mejorarlo, escalarlo y defenderlo. Sigo, Liz, y con esto ya vamos por la mitad de las preguntas. Liz, el impacto del teletrabajo. Yo creo que esto viene con todo. El teletrabajo va a ser parte de nuestras vidas. El uso de las herramientas como la que estamos viendo hoy, el pequeño glitch que tuve yo con el Slido al principio, va a ser ya dentro de un mes algo que va a estar resuelto. El teletrabajo es un tema que requiere además un enfoque diferente desde la perspectiva de supervisión y de gerenciamiento de los equipos, porque el equipo no se gerencia ahora en teletrabajo a través de vigilar lo que estás haciendo, sino cerciorarse de que los resultados se estén dando. Son dos actitudes diferentes. El teletrabajo va a requerir de parte del supervisor y de parte del supervisado dos tipos diferentes de aptitudes y actitudes. En el caso de Gustavo, recomendaciones para superar el sector turismo después de la crisis. Gustavo, fabuloso. Yo creo que todos están en este proceso. Sería muy arrogante de mi parte decirte cuál es la salida, pero lo que sí te puedo decir es que igual como el 9 de septiembre representó un cambio en el sector turístico profundo y nos adaptamos todos a ello, estoy seguro que el sector turístico también va a pasar por un proceso similar a partir del COVID. Probablemente, y esto es solamente un ligero pensamiento transformacional, tengamos que tener exámenes 72 horas antes de irnos de viaje, presentar ante el counter de un vuelo un certificado de habernos hecho el COVID y haber salido negativo, y después en cada aeropuerto, en las áreas de migración, tendremos algún tipo de dispositivo mucho más avanzado para cerciorarnos de que en el camino o trayectoria no hayas desarrollado síntomas de la enfermedad y por lo tanto tengas que entrar en una cuarentena antes de salir del aeropuerto. Esos son algunos de los elementos que vamos a ver, por lo menos que me atrevo a decir rápidamente. Mirel, gracias por tu pregunta. Una empresa del sector educativo puede generar incorporaciones bajo la coyuntura internacional en la que nos encontramos y su área comercial se divide de prospección, eventos y admisión. Pregunta súper especializada en educación. Yo creo que el proceso de incorporación en todos los sectores de educación va a cambiar. El negocio ya no va a ser un negocio local, va a ser un negocio mundial.
en educación, porque incluso va a ser muy interesante poder tener distintas perspectivas de lo que significa la transformación digital en Singapur, subtitulada en tiempo real de lo que podría estar ocurriendo en Argentina en transformación digital. Así que yo creo que nos espera más bien, yo veo esto como una oportunidad de oro en el sector de educación. Carlos Arica, la transformación también implica las pymes, más fácil o más difícil. Te invito a que puedas leer lo que está haciendo L+1. L+1 es una red de empresarios en el Perú que están dedicados a ayudar el proceso de transformación en los emprendimientos sociales. Y están desde hace 2 semanas recogiendo las mejores experiencias en función del coronavirus y lo que está ocurriendo para los emprendedores. Hay muchos consejos y muchas prácticas que están compartiendo allí. L+1. Severo pregunta cómo se manejan los canales de financiamiento en estos tiempos de crisis. Wow, Severo, yo creo que la banca está en este momento reunida pensando cómo va a ser el proceso de financiamiento, no solo de lo que ya existe, sino de lo que viene. Porque las formas de recolección de dinero van a cambiar en muchas industrias, los tiempos de los cash flows van a ser diferentes. En una economía digital el cash flow es instantáneo y eso marca una diferencia enorme en todo lo que significan las carteras de financiamiento de la banca. Sergio, algunos mercados tienen miedo de salir de lo tradicional. ¿Cómo hacer ese cambio o un mix de cambios? ¿Y cómo enfocarla? Repito, algunos mercados tienen miedo de salir de lo tradicional. ¿Cómo hacer este cambio o un mix de ambos y cómo enfocarla? Ese es el gran reto, Sergio. Es una pregunta súper valiosa. De eso se trata la idea de haber compartido estos conocimientos, porque la transformación digital siempre luce muy fácil o muy clara y con conceptos muy claros en la teoría. Lo cierto es que en la práctica cada industria, cada zona geográfica y cada empresa dentro de esa zona geográfica, de esa industria, tiene un reto diferente. Lo que hemos encontrado en común en los últimos 10 años es que prácticamente ninguna experiencia de transformación se puede trasladar exactamente igual a otra empresa de la misma industria y de la misma zona geográfica. Y nuevamente creo que la razón de que cada proceso de transformación es particular e individual es porque depende directamente del why que haya establecido la empresa. Eso es fundamental. Harler, innovación va a transformación digital. Lo que implica la innovación es mejorar un proceso existente. Y en la mejora, en una economía digital, implica el uso de la transformación digital. Edgar, ¿cuál es el reto de las empresas frente a la cuarta revolución industrial? Bueno, varios de los libros que recomendé al principio, los libros de superinteligencia y el de, ahorita se los coloco nuevamente, pero los libros que les comenté al principio justamente son libros que hablan sobre los procesos de singularidad. Y la singularidad está relacionada con la cuarta revolución industrial, y es que está proyectado básicamente que para el mundo, entre el año 2025 y 2030, las máquinas van a haber podido sobrepasar el proceso personal de aprendizaje de los seres humanos. Y van a poder incluso ser ellas mismas, aprender de una manera mucho más rápida que los seres humanos. ¿Qué implica esto para la humanidad y para los negocios? Todo lo que cada uno de nosotros quiera crear para cada uno de sus negocios. Ronald, ¿qué herramientas web se pueden usar para la transformación tecnológica? Nos falta una pregunta adicional y con esto podemos ir cerrando también. ¿Qué herramientas web se podrían usar para la transformación tecnológica de una empresa? Depende del servicio o del producto que brindes. Yo, por ejemplo, estoy en educación y en estos momentos, en menos de 2 semanas, he contratado 3 servicios diferentes. Servicios de teleconferencias o de videoconferencias con distintas prestaciones para talleres de capacitación, servicios de información complementaria para realización de contenidos de mercadeo y comunicación de mi empresa, y servicios de inteligencia en el manejo de base de datos de clientes del sistema. Va a depender de la necesidad y del why de cada una de las empresas, cuál es el tipo de servicio web o de herramientas web que necesites.
Y finalmente, y les agradezco a todos esta serie de preguntas realmente maravillosas, y me han puesto en bastantes aprietos porque me han puesto a pensar mucho en lo que nos viene después del COVID, y creo que tenemos un reto todos juntos. Además, Heidi González nos pregunta, ante la coyuntura de nuestro país, ¿cuál será la estrategia que realizarán las empresas? Es decir, ¿qué es lo primero que producirán o demandarán? Viene un proceso de recogimiento en las empresas definitivamente, y esto es un llamado importante incluso para todas las empresas. Lo primero que pasa por la mente en las empresas después de un proceso como este es la eficiencia de costos, la transformación de eficiencia únicamente, que significa en muchos casos incluso despedir personas, recortar tipos de productos. Lo primero que viene a la mente de una persona que viene atacada por una crisis como esta es básicamente recortar. Pero yo te puedo decir que lo primero que van a necesitar o que van a producir o demandar las empresas son servicios. Te lo puedo clasificar de tres maneras después de este COVID. Van a haber servicios de tipo tecnológico, mucho servicio tecnológico. Va a estar relacionado no solo a temas de conectividad, sino a temas de servicios web y bases de datos y manejo de prestaciones web. Servicios en el manejo del teletrabajo, de recursos humanos, cómo vamos a manejar los procesos y las formas de trabajo en recursos humanos. Y tercero, las formas de comercialización. Todos van a estar revisando las formas de comercialización de sus productos porque la forma de relacionamiento de los seres humanos va a cambiar. La forma en cómo nos reuníamos en bares, en discotecas, en salas de reuniones, en colegios, en universidades, en plazas, va a cambiar. No sabemos cuándo, cómo y de qué manera. Todavía hay mucho en perspectiva, pero sí es cierto que este es un tema que va a cambiar mucho de los procesos de comportamiento y por lo tanto el consumo, los patrones de consumo. Yo voy a tratar de dejar ahorita, voy a volver aquí atrás, rápidamente a la presentación. Estoy compartiendo con ustedes nuevamente la pantalla porque creo que les dejé unos libros al principio que me importa y por lo que veo van a ser de mucho valor para todos ustedes. Lo deben tener en estos momentos en su pantalla. Son libros que yo recomiendo formalmente. Como les digo, los clasifico en tres para los conocimientos dependiendo de la etapa de desarrollo en la que esté cada uno de ustedes en su proceso de transformación. Si están todavía empezando a pensar en ello, les recomiendo vean Find Your Why. Si están ya en un proceso donde están convencidos que tienen que transformar pero no saben qué hacer, les recomiendo Zero to One, The Singularity is Near y Superintelligence. Y si ya en cambio saben qué van a hacer y lo están empezando a implementar, vean las mejores prácticas en The Innovators y Innovation as Usual. Esos son los libros con los que yo los quiero dejar en la mañana de hoy. Agradezco enormemente los 50, los 45 minutos que me han permitido en la mañana de hoy. Los hubiéramos hecho un poco más interactivos con Slido. Lamento ese inconveniente tecnológico, pero espero que sean conocimientos que les permitan a todos ustedes encarar con éxito los procesos de transformación, con o sin coronavirus. Entendamos que el coronavirus es una situación externa que nosotros no controlamos y que lo que nos permite más bien es vislumbrar cómo puede ser un futuro diferente donde nos tengamos que relacionar de una manera distinta. Allí yacen más oportunidades que amenazas, pero solo si entendemos cómo generar la transformación digital. Muchísimas gracias a Gestión, a la Universidad de Piura, por la oportunidad de compartir con ustedes. Estoy a la orden a través de cualquiera de las redes sociales. Ha sido un gran placer. Les deseo a ustedes no solo mucha salud y cuidado en este proceso de cuarentena, por favor, mucho cuidado, sino además muchos éxitos en su proceso de transformación en lo que viene post-COVID. Muchísimas gracias y que tengan un buen día y una buena semana. Hasta luego.